é tempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos, é tempo de ser feliz. E nos gritamos, e vos gritades, e nos gritamos, e vos gritades. Pasa llama, Nos entenden que nos deixen ir, que nos deixen ir, que nos deixen ir. Ese no nos entenden que nos deixen ir, que nos deixen ir. Muy buenas noches, es jueves 20 de noviembre de 2025, estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. e vos gritades. La, 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 la. Hoy estamos todos aquí. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Se prohíben las apertas, sube el volumen que ya empieza a fechar. Solo quiero ir na llama, no siento nada. Ya no lembro. Arrancamos Escape Motor, programa número 12, vamos ya por la docenita de esta ya novena temporada en Quack FM, hace el programa número 378 ya desde el año 2017, creo que fue, octubre de 2017 además. Bueno, antes de nada vamos a saludar a la persona o personita que hace posible que nos escuchéis perfectamente a través del 103.4 FM, a través del Facebook de Xurxo Escape Motor, mañana a través de iVoox en YouTube y hasta lo voy a poner en Instagram también. Marta Gómez, muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Ya disponible para escucha y descarga Ya mete en la cuñita. podcast Working del pasado martes. Ya mete la cuñita. como Hemos siempre. hablado con AFACO, Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, De y Alzheimer. otros dementes. Nadie se puede librar de eso, o sea que interesante. No. Interesante. Bueno, ¿ya ¿algo más tienes que decir? Saludos oyentes de Escape Motor Ahí estamos. y también a los de Working. Oye, recuérdales cuándo es el próximo programa de Working. El próximo programa es el día 2 de 2 diciembre, de diciembre. antes del puente, Ahí está. a las 20 horas el martes. Vale, 2 de diciembre. Así ya queda completa la cuña. Claro, efectivamente, ya está. Perfecto. De maravilla, para completar todo. Vale. Bueno, seguimos saludando. Don David López, buenas noches. Muy buenas noches, y como suelo decir todos los días, good morning Beijing, que son las 6 de la mañana, se están levantando para currar y en algunos sitios ya están currando. Recordar, suscribiros a los canales de YouTube, de Instagram, de Facebook y compartir, comentar y todas esas cosas. Exactamente. En Londres, que son las 10. Claro, llevan una hora antes que nosotros. Sí. O sea que, Prefiero Nueva York, está merendando. Sí, Son las 5 de la tarde. bueno, hay que saludar también a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y en siberiafm.com, y ya están conectados también ahí esperándonos en el País Vasco. Bueno, vamos a seguir saludando porque tenemos invitados en el estudio y tenemos con nosotros a don José Lamela, Josito Lamela 28. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, por aquí estamos. ¿Cansado? Cansado, sí, pero bueno, con buena compañía siempre se está mejor. Ahí está, muy bien. Y el vino por la tortilla. Sí, la tortilla se está haciendo ya... Hay gente que ya solo viene por la tortilla, eso no puede ser, macho. Así que... Ostras, y un próximo las pones delante, macho. Claro, no pasa. Es para dar envidia, no puede ser. Para que la gente se dé cuenta de que no es atrezo. No, es distinta. Todos los jueves es distinto. Es diferente, todos los jueves es diferente. Hoy es de los amigos de... Con dos... Fogones, con dos fogones allí en la grela, efectivamente. Es que el nombre tira a otra cosa, entonces a ver... Con lume quente. Sí, justo. Bueno, veo que hay mucha gente ya por aquí. Nacho Longueira, un saludo, don Nacho, gran aficionado a los rallies. Don Marcos Magán, que ya está descansando, no tiene pruebas de autocross hasta el año que viene. Adrián Fernández Carballero también está, José Montero,
Bueno, Miguel Antonio Carro, muchísima gente, muchísima gente. ¿Qué? Medina Salud para ti hoy a la tarde. ¿Quién? ¿Dónde? ¿A qué Un piloto de carreras, hora? ¿Carrerista? un carrerista. Carrerista. Bien. Que- ¿Volantista o No, tiene tripulada? furgonetas de color negro elegante. ¡Hombre! Un tal ¡Hombre! Sergio Mira, de mira. Luxevan. Mira, de este, el mismo que viste ahora. Este. Pues estuvimos hoy a la tarde allí en las instalaciones de él, estaban preparando un pepinaco de furgoneta ¿Sí? que lo flipas. Otra una más. Mercedes enorme, una pasada. Sergio, ¿cuándo vas a venir a celebrar tu campeonato y a traer por aquí el trofeo? Que Ya no tiene sitio donde poner las cosas allí, ¿eh? no me extraña. Está todo claro. petado. Tantos trofeos que gana el chaval. Bueno, tenemos momento bache, Marta. Es que hay que comentar aquí una cosita así rápida. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' endiñarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. Guardia Civil, ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelos. ¿Queréis decir, como hacen los rusos? Gente, por favor, de mí tenga piedad. ¿Me ibas a decir algo, Marta? No, ¿no? Diciendo, dijo, deciré. Ah, No, vale, ¿quieres que cantara? Pues no, vale. Es que estaba escribiendo, entonces Estaba no escribiendo, puede estar a pero- dos lados. A dos lados no puedo estar. No puede estar a dos carrillos. Bueno, pues nada, hoy momento bache, simplemente quería comentar que sabéis que la Unión Europea, allá para el año 2035, pues quiere suprimir los coches de combustión. Sí, que lo flipan. A la que no se tiren, que hay cristales. Y claro, Alemania o Italia... ay, que nos quedaba eso, tienes razón. No es verdad. Es verdad, macho. Es verdad. Gracias. Creo que, Gracias, Marta. por salir en el Facebook, Ponlo aquí, ponlo aquí. Aquí, Ponlo sí, aquí. aquí. Ahí está, de este lado. Que a mí ya me tienen muy visto. Efectivamente, que se vea. Me voy a parapetar de Pues, como os decía, que en 2035, por la Unión Europea, en una sabia decisión, pues allá para el 2035 quieren prohibir los vehículos de combustión. Pero, este aquí que hace unos meses, pues Alemania o Italia y alguno más, como creo que allí fabrican unos cuantos coches de combustión, tienen unas cuantas firmas y de las buenas, pues han pedido retrasar esa fecha. Y casualidad, España y Francia, pues dicen que no, que mejor que en el 2035 suprimir todo. Que no, hombre, que no. Para el 2035 los que quieren que se suprima ya no están. Creo que sí. Tal cual. Al final están estorbando, es que es lo único que Yo están haciendo. creo que no cabe un tonto más aquí, Nacho. Yo voy a aprovechar como hace Marta a meter su cuña y me lo voy a pasar en enero como un enano con un V8 andando por la arena y por las tierras árabes que lo Un momento flipas. que yo a ti te puedo cortar el micro, No me lo Está, corto, está en dos lados, De Está el gasolina, teléfono, ¿no? está- De gasolina. Sí, sí, gasolina V8. José, tú a ti esta idea, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Yo realmente creo que el eléctrico no es el futuro. No sé si la gasolina lo será, pero lo que sí que sé es que lo eléctrico no creo que sea. Joder, por autonomía, por todo. No es una cosa sola, ¿sabes? No, se juntan varias cosas. Sí, son varios factores que yo no lo veo viable. Hay que preguntárselo. Sí. ¿Cómo ves lo de la baliza? Ah, también. Eso estamos preparando ya ahí también algo. Hay un vídeo que ves que yo me escacharro, no me canso de verlo. Un conductor de autobús, carrocería de aluminio, Pues claro. y te compras la paliza y el rollo de cinta americana. Para pegarla. para poder pegar, si no se cae. Es que, a ver, no ven los coches de policía. no, ya no los de policía, los de fomento. Los remachan por atrás. Y es enorme. Para cuanto más tengo una baliza chiquitita, dice, no, es que va a salir en los rótulos. Vale, me voy a Oza. ¿En qué rótulo? ¿Dónde están ¿En qué los rótulos? En los rótulos. Sí, luminosos, ya, en los a de la ver, autopista. De hecho, el otro día había un camión averiado, cuando me fui de aquí de la radio, había un camión averiado en Perillo. Y estaba en el cartel cuando iba por aquí. Sí. Pues ponía a 1 kilómetro de un camión averiado. Perfecto. Pero tú ahora te vas a Oza de los Ríos y ¿dónde hay? tienes los luminosos? No hay luminosos.
Aparte que todos los coches traen ya ahora, desde el año 2018, el famoso ECAL. Todos tenemos un móvil que No, no, desde... pero tú tienes que llamar igual al 112. ¿eh? Claro, es que encima no llama al 112. Y tienes otro problema. Si te vas a Barcelona, como nos vamos a ir nosotros, las competencias en Cataluña, igual que en el País Vasco, no las tiene la Guardia Civil. Ah, ¿eso que no va a funcionar? No, porque ellos no están conectados a esa plataforma. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a cambiar. Hablaremos largo y tendido Buah, qué en ganas de diciembre de la V16. Yo voy a comprar una que viene rota. Aparte que tampoco la puedes probar. Así que... No, lo que había que hacer era probarla todos juntos Todos a y la vez. petarles El la servidor. centralita. Bueno, vamos a hablar de... Perdón, vamos a hablar Una de karting. quedada. Sí, de balizas. Una quedada de balizas. Yo sé dónde vas. Vamos a una quedada de balizas. Balizas. Cada uno que lleve la suya para comparar. Vamos a hablar de karting porque este fin de semana creo que hay entrenos y la semana que viene hay una carrera importante. Y para eso, pues creo que tenemos al teléfono a don Pedro González. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, Pole Position Chronosport, organizador del Campeonato Gallego de Karting y de alguno más, ¿no? De alguno más, sí, de Castilla y León, por ejemplo. También. ¿Cuántos años llevas con el de Castilla y León? Castilla y León empezamos en 2018. 18. Y aquí es la 7 años. tercera, Esta es ¿no? la tercera temporada en Galicia, sí. Tercera temporada ya aquí. Bueno, eso quiere decir que lo estáis haciendo bien. De hecho, la temporada acabó y bueno, con un éxito de inscritos, porque en 4 carreras yo estuve contando hasta 116 pilotos inscritos. Sí, ahí hemos tenido el récord y bueno, yo creo que ha sido una temporada inmejorable. Y ahora tenemos el fin de fiesta la semana que viene en el circuito de Outeiro de Rey, en la tercera edición de la Supercopa. Sí, que por cierto, tercera Supercopa del 28 al 30 de noviembre, como dices, en Outeiro de Rey. Había 2 plazos de inscripción, pero me parece que al final con el primero ya llenas, ¿no? Sí, ya nos pasó en la carrera del regional que hicimos allí en Outeiro de Rey, que tuvimos muchos inscritos. Entonces, bueno, no queremos dejar a nadie fuera, pero lo único que queremos es que la gente agilice el proceso de inscripción. Entonces, bueno, ya hemos avisado que el sábado a las 10 de la noche, que se cierra el primer plazo de inscripción, pues ahí se van a cortar ya las inscripciones y bueno, el que quiera correr ya, yo creo que ya lo tiene suficientemente claro, Sí. y puede realizar todos los trámites antes del sábado. Mira, ¿y cómo van las inscripciones ahora mismo? Que todavía quedan 2 Bueno, ahora mismo estamos en torno a los 100 pilotos, no llega, pero bueno, a escasos 100 pilotos, o sea que muy bien, vamos, estupendamente. Estupendamente. Pues mira, casualmente se da la circunstancia de que del invitado que tenemos hoy, que corre en rallies, pero fue también campeón gallego de karting, y me comentaban antes de que empezara el programa que también corrió en Castilla y León y que puede ser que hayas ganado en Castilla y Sí, León. yo creo José. que ganáramos KF3 en el año, no sabría bien qué año fue, pero tuvo que ser 2014 o por ahí. Aún no estaba Pedro entonces. Sí. No, ahí estaba el anterior organizador. Bueno, me decías que acababa, porque este fin de semana tienes test, ¿no? En Outeiro de Rey. Sí, hacemos siempre la semana anterior a la prueba en los entrenamientos colectivos, Sí. en donde bueno, se junta un gran número de pilotos en lo que pueden entrenar entre los propios de su categoría y bueno, ya van sacando conclusiones y la puesta a punto de las mecánicas. Sí, porque al final son 4 carreras y 4 jornadas también de test, o sea, 4 fines de semana de entrenamientos colectivos. Sí, eso es. O sea, cuatro pruebas del Campeonato Gallego de Karting, Sí. o sus 4 entrenamientos colectivos previos, más la Supercopa, que es la prueba que hacemos a final de año, un modo especie de fiesta final, en donde bueno, los pilotos pues se lo toman un poco más relajado que la propia tensión de todo el año durante el campeonato. Pero esta Supercopa, o sea, es como si fuera una carrera del campeonato, la organización es la misma. No, sí, la organización es todo lo mismo, Sí. nada más que cambia un poquitín el formato de las carreras, ya que normalmente en el campeonato las 2 carreras que se disputan el domingo, las 2 puntúan para el campeonato y ambas llevan puntuaciones, y en la Supercopa digamos que es una prefinal y una final, y el que gana la final, pues después de todas las verificaciones, sanciones y demás, pues es el vencedor de esa única prueba, es como un trofeo, digamos. Ya, que no puede ser que no sea el que ganó el campeonato gallego. Exactamente. Ahí a muchos pilotos les sirve pues para arreglar el año Sí. y a otros para acabarlo, a terminar de enmarcarlo, digamos. Sí.
de rematar la temporada. O sea, de todas formas, si ya llevas 100, mi madre, yo no sé cómo vais a hacer allí en Outeiro de Rey, porque la esplanada va a estar justita. Bueno, ahí tenemos la suerte que ahí está Ferro dirigiendo el cotarro en el ayuntamiento y en el circuito de Outeiro, que nos ayuda mucho a la hora de colocar todo el sistema de asistencias y demás. Sí. Y bueno, ahí sí que se le ocurra mucho y ahí vamos haciendo cábalas. Bueno, este fin de semana se prevé pasado por agua, pero aún así, o sea, ya veo que la gente tiene ganas de correr. Sí, al final el deporte da igual que llueva que no, hay que salir a la pista igual y bueno, al final las carreras en agua son muy divertidas y la verdad que pone mucho en valor pues la destreza de los pilotos. Mira, yo he visto unas imágenes de un trofeo que vais a dar en la Supercopa. Son muy originales, ¿no? Y muy diferentes. Sí, son los trofeos supongo que te refieres a los trofeos de mecánico, ¿no? A los minicars. Exactamente. Sí, pues la verdad que son unos trofeos muy chulos, se los damos a los mecánicos de los pilotos vencedores de cada categoría y yo creo que es un recuerdo muy bueno y bueno, hay mucha gente que le encarga durante el año porque a la gente que nos gusta los cars pues son pocas las maquetas o cosas así que podemos adquirir de karting y la verdad que es un trofeo muy chulo, sí. Pero eso, o sea, es un encargo especial, o sea, porque son de madera, ¿no? El chapilla de madera. Sí, son hechos a corte a láser de madera y nosotros durante el año en la carrera del regional vamos sorteando uno cada prueba gracias a un patrocinador, al patrocinador que los fabrica, que es Sansa Detalles. Sí. Y luego para la Supercopa lo que hacemos es pues darle como premio al vencedor de eso, ya te digo, al mecánico del vencedor de cada categoría o un car. ¿Y qué escalas son? O sea, ¿qué tamaño son? O sea, Pues, a ver, soy muy malo con las medidas, pero ponle que 20 centímetros o así. Es grande, ¿eh? Es grande, sí. Sí. Igual son 15, pero porque ya te digo que soy muy malo con las medidas, pero sí es grande. Bueno, 17 y medio, más o menos. Vale. Y, o sea, ese es un detalle para los mecánicos, curioso. A los mecánicos de los vencedores, eso es. Normalmente durante el año los mecánicos de los vencedores llevan también un detalle y en esta carrera, para no ser menos, pues sube el piloto vencedor y su mecánico. Es un detalle, al final son los olvidados y los escondidos en la carpa. Sí, efectivamente. Sí, son los que andan a correr siempre. Sí, claro. Es muy importante al final la labor del mecánico. Sí, señor. Mira, y otra novedad que he visto. Vas a tener ahí a un campeón de Europa de caceta. A ver si lo digo bien. Antonio Piccioni. Antonio Piccioni, piloto italiano, actual campeón de Europa de la categoría Caceta Master, que este año en junio se celebró la prueba de la FIA. Y bueno, es un piloto súper experimentado que ha pasado por numerosas fábricas como piloto oficial, tiene muchísimos títulos nacionales e internacionales de renombre. Y bueno, pues ahora tenemos la suerte de que está con el título en vigor y se acerca con el equipo a Outeiro de Rey a participar en la prueba junto con otros dos pilotos italianos y bueno, yo creo que le da un nombre a la prueba muy especial, ¿no? Porque al final tener un campeón de Europa en vigor es la leche, vaya. Sí. Que van a dar una masterclass porque viene con Roberto Taglianti, a ver si lo digo. Taglianti, y el otro es Samueli Loremón o Lorenzoni. Samuele Lorenzoni. Samuel es un piloto de la categoría Mini de 11 años de edad, 12. Ha ganado este año pruebas internacionales. Bueno, es un piloto con renombre también. El equipo, la fábrica es TK, Taglianti Car, a la que bueno ahora mismo compite pues Antonio y Samuele, y vienen también con Roberto Taglianti, que es el hijo del dueño de la fábrica. Vienen los tres pilotos, aparte del dueño de la fábrica, y pues el sábado al mediodía pues van a dar ahí una especie de masterclass de karting para que todos los participantes, pues si tienen alguna duda, pues de puesta a punto, de trazadas, de yo qué sé, de cualquier cosa de manejo del kart, pues que les puedan explicar por auténticos profesionales del sector. Claro, pero esto es la primera vez que lo haces, ¿no? Dar una masterclass. Sí, esto es una novedad que tenemos gracias a una iniciativa de Car Spain, que es una empresa de ahí de Galicia que nos ha facilitado mucho las cosas.
Y bueno, yo creo que son iniciativas chulas que todo suma para el deporte en la región. Sí, está claro. Bueno, de cara al año que viene continúas con las 4 carreras, ¿no? Porque he visto que hay ahí un precalendario. Sí, yo creo que el formato está muy bien. Son 4 carreras más el fin de fiesta con otra nueva edición de la Supercopa. Y empezamos bien prontito, que empezamos en febrero. Sí. Y bueno, yo creo que ahí vamos con el campeonato. Vale, bueno, o sea que la Federación Gallega sigue apostando por don Pedro González y su equipo, porque ¿cuánta gente mueves para una carrera del campeonato? Pues estamos en torno a depende de la prueba, entre 24 y 30 personas. Carajo. Sí, tenemos un equipo grande, al final se necesitan muchos recursos para hacer una prueba de karting y bueno, yo creo que estamos ahí trabajando duro para poder sacar todo adelante. Bueno, el buen trabajo se demuestra con estos 116 inscritos. Ahí tienes esas parrillas. Efectivamente, justo, sí, señor. Bueno, don Pedro, ¿queda algo más por apuntar? Recordar que es el fin de semana del 28 al 30 de noviembre en el circuito de Outeiro de Rei. Esta Supercopa, ¿no? Tercera Supercopa FGA. Sí, es un circuito que además va siempre mucha gente a ver las carreras, y a todo el mundo que nos esté escuchando pues les animo a acercarse porque bueno, aparte de los pilotos habituales del regional, pues tenemos a Antonio que da gusto ver a un campeón de Europa en la pista, que da otro toque distinto al habitual. Sí. Seguro que se podrán ver algunas trazadas que algunos ni se las imagina. Sí, eso suele pasar, que no eres capaz de asimilarlo hasta que no ves que lo hacen otros. Efectivamente. Bueno, don Pedro González, oye, muchísimas gracias y a seguir así disfrutando del Campeonato Gallego de Karting, que también organizado está por tu parte y por tu equipo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, animaros a todos a acercaros hasta Outeiro de Rei la semana que viene. Un abrazo. Venga, un abrazo, Pedro. Gracias. Qué maravilla. Cómo subieron las listas de inscritos desde que lo cogió Pedro. Sí, porque la verdad que el karting, cuando yo empecé a correr en karting y tal, había muchísimos inscritos, pero muchísimos. Muchos. Sí, que había. Después de que nosotros después nos fuimos para el Campeonato de España, tal cual, fue bajando un poco, bajando, pero al final fue en decadencia total, macho. Sí. Y ahora la verdad que está recuperando muchísimos inscritos. Había 30 y pico, 40, Sí. y de repente, pero claro, a ver, si mueve casi 30 personas Sí. para una carrera. No, a ver, al final hace falta gente, entre verificadores, Sí. gente que cronometre, tal, hace falta mucha gente. Comisarios en todo el circuito, Claro. bueno, todo eso al final Sí. hace falta, efectivamente. Bueno, vamos rápidamente con el calendario, porque ahí, dale caña ahí. ¿Te gusta el motor? Claro. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Estamos. Tu programa Se llama. Escape Motor. Ese mismo es. Ahí está Morales. Ahí estáis escuchando Escape Motor en el 103.4 de FM o en cuacfm.org/directo o en el Facebook también de Surcho Escape Motor, que estamos en directo. Y mañana en el YouTube. Y mañana en YouTube y en iVox. Bueno, y dice por aquí Gregorio, pasaros el próximo domingo a hacer una visitilla y grabar algo por allí. Grabar Yo no algo puedo. por allí, grabar algo, ¿ves? Carmen María, muy buenas noches. Yo desde iría, Asturias. pero no puedo el domingo. Bueno, yo el domingo no sé cómo dan el tiempo, pero creo que nos dan muy buen tiempo. Estamos un poco lejos. Bueno, vamos allá. Tenemos el Rally Ciudad de Utiel el viernes y sábado, que es una carrera de campeones también, además. Una cosa un poco curiosa, yo no sabía de esta prueba. Sí, es nueva de este año, de hecho creo que es la primera Sí. edición que Sí. se hace. Que Primera edición. nosotros al final era para ir, al final no vamos, tal, que de hecho está Iván, Sí. Iván hablé con él ahora por la tarde, estaban entrenando. Sí. Y Con un copiloto jovencito también. Sí, un chaval, aún. La edad es un número. Efectivamente. Está con el amigo Solórzano, además. Sí. Nada más y nada menos. Bueno, pues carrera de campeones entre pilotos del Supercer y del CERTE, de todo terreno. Pues andar por allí Cohete, Fren, Ruilova, Iván Ares, Pepe López, Antonio Otero. Y en todo terreno, pues he visto un nombre que me destaca un poco, pues un tal Óscar Fuertes. Y de copiloto lleva a Diego Vallejo, que vuelva a estar ahí con el Astara Concept. Hay 24 turismos y 27 todoterrenos. Están ganando los todoterrenos por goleada. Bueno,
¿Qué más? Mañana viernes, recordar, mañana viernes a las 9, mañana día 21 a las 21 horas, finaliza el primer plazo de inscripción para la Resistencia y el Carcross Trophy de la Peña Autocross de Arteixo. El segundo plazo acaba el 1 de diciembre. Recordaros que esta prueba se celebrará del 6 al 8, aquí en la catedral del autocross. Tenemos el Carolet en Vigo, del 21 al 23 en el IFEBI. Hay un curso de comisarios de ruta y de radio en rallies el sábado, día 22, de 10 a 2, impartido por David Sierra y Diana Carballeira, dentro del salón que hay en Lugo. ¿Qué más? Tenemos el año pasado. Exactamente, justo, es verdad, fuimos al curso además. Tenemos un curso de conducción segura de PTC el domingo 23. Está la feria de Expobús en Silleda, del 20 al 22. Lo que os comentaba, el salón de competición Sport Racing Galicia, en el Pazo de Feiras de Lugo, 22 y 23, abren de 11 a 21 horas. Se celebra también en Pontevedra la gala VF Challenge, el fin de temporada, el sábado 22 a las 6:30, en el Auditorio Centro Príncipe Felipe de Pontevedra. Empiezan ya las manifestaciones en contra de las zonas de brutales excepciones. En Madrid y Barcelona hay el sábado 22 a las 5 y en Granada el domingo día 23. Tenemos la quedada del Club Mustang Galicia el domingo 23 en Cambados. La Copa Criterium Galicia Recalvi ya tiene, tengo aquí apuntados 26, pero no, ya subió a 28. 28 inscritos, nada más y nada menos, para el 2026. Éxito de esta Copa, para jóvenes pilotos. Está interesante, José. Sí, más que nada porque es una copa que relativamente es económica. Económico no hay nada en el mundo de los coches, Bueno, pero bueno. Sí, pero bueno. Dentro de lo que tal es lo más asequible. Exactamente. Bueno, tenemos la 18 edición del Rally de Regularidad Moucho do Condado, el sábado 22 en Salvaterra de Miño. La 13ª ruta de 4x4 comarca de Sarria, también del 21 al 23, que también anda sobre la cosa sobre 500 inscritos, nada más y nada menos. Joder, esto es cuando hacen algo en Lugo, en la zona de Lugo. Los de FOD 700, estos 500. Son zonas muy Me chulas cago para en la andar mar. en todo terreno y si quieres hacer un poquito, un disfrutar poco del monte. de extremo, Exactamente. pues son los sitios propios. Bueno, y también tenemos la 21 edición del Slalom Escarasfene, el sábado 22, Gran Premio Apartamentos Auga. Y bueno, recordaros F1 en Las Vegas, que por cierto tenemos ahí la camiseta de nuestro amigo Pablo Terroba, que siempre nos mandó cuando va a Estados Unidos, pues nos manda la camiseta de Red Bull. El domingo a las 5 de la mañana, tío. ¿Qué horario? 5 de la mañana. Buena hora. Te levantas para echar una meada y después ya te quedas. Ahí está. Irás el fin de semana a Fene, ¿no? Por la mañana igual me acerco por allí. Pues debieras venir. Sí, pero no irás a participar. Hombre, claro. ¿Vas a estar corriendo allí? Sí. Ostras. Ya fuimos el año pasado. Sí. Sí. Ay, qué bueno, tío. Es que salía la lista hoy por la tarde, me parece. No, salió a las 10. A las Salgo 10. con el 12 o así. Ah, qué bueno, tío. O sea, ¿qué vas a hacer el slalom? Ya fuimos el año pasado. El coche es de un mecánico mío que anda siempre conmigo en las carreras y tal. Y el año pasado, joder, vamos a Fene y tal y tumba. Y digo, va, pues vamos. Aparte mi tío, bueno, que falleció en un accidente de coche y tal, ya correr en slalom, fuera varias veces campeón gallego de slalom y tal. Dije, va, yo tengo que ir a probar el slalom a ver lo que pasa. Fuimos el año pasado. De karting, slalom. Claro. Hay que Sí, le dimos a todos los palos, conos de un color de un lado y conos del otro de otro, ¿no es? Sí, pero hay que acordarse de cabeza que ya no estoy tan ágil como ese del slalom. No, claro, si estás acostumbrado a, sí, cinta color, sí, pero yo soy más de memorizarlo, si no, no hay manera. Bueno, creo que, a ver, José Lamela es el campeón junior de la GR Yaris Cup Spain, que va por su 4ª temporada, y tiene un copiloto, porque claro, en estos coches van 2 personas. Y la otra parte, pues creo que la tenemos al teléfono, don Unai Conde García. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Nos vamos allá a la zona de Gondomar, me parece, ¿no? Sí, señor, aquí mismo. Ahí mismo. Bueno, que además te dieron un premio este año, ¿no? El Concello. Sí, por deportista a varios compañeros como yo que nos dedicamos al automovilismo. Y sí. Vale. Está bien. La verdad que nos premian bastante a los deportistas en este ayuntamiento. Sí. Me gusta. Ah, bueno, oye. Pues a ver si toman medidas los demás y hacen lo mismo. Sí, también, efectivamente. Que no solo el fútbol. No, a todos, patinaje, pero a todos. al resto de ayuntamientos. Sí, que van tomando. Por el territorio gallego, que no solamente el fútbol, que hay un montón de campos de fútbol que están dando ya. Bueno, José y Unai pues consiguieron también el subcampeonato de esta Copa.
Bueno, José, a ver, me estabas diciendo antes que tú habéis tocado todos los palos, ¿no? Empezaste en karting. Sí, yo empecé en el karting. Después hicimos algo de autocross también. Ah, ¿también autocross? Va, pero hice nada, 2 o 3 carreras, no me acuerdo bien, pero fueron 2 o 3 carreras. Y después paré de correr un poco en el karting y después hice 2 temporadas de KZ2 antes de cumplir los 18 años y tan pronto cumplí los 18 empecé a correr rally. Ya, a los 18 años. ¿Y tienes ahora 20? 26. 26, mi madre. O sea, Non para. no para, Yo Unai, también tú- 26 tengo. Sí, yo también 26. ¿Y tú también? No, tú tienes más. No, casi podría ser mi padre. Pero, a ver, tenerlos tiene. Sí, no, sí, sí. 33. Bueno, pero los 26 los tiene. Los 26 los tienes, sí, sí. Todos los que estamos aquí los tenemos. Sí, justo, yo también, efectivamente. Sí, no, yo vi ahí unos globitos de 33, ¿eh? 33. Sí. Así como te lo digo. Exacto. Bueno, no sé por qué los copilotos son casi siempre un poquito más mayores que los pilotos, ¿no, Unai? Bueno, sí, la verdad es que suele ser así, pero bueno, en este caso, pues yo creo que es coincidencia, ¿eh? Tienen que imponer. Lo que pasa es que yo empecé tarde a correr, empecé a los 25. Ah, coño. Sí, a los 25. Ostras, sí, empezaste mayorcito ya. Bueno. Sí. Mira, te da mucho trabajo. Bueno, depende hay del veces día. Del momento. Se refiere a José, ¿eh? Se está riendo lo cual quiere decir que sí que le da trabajo. Depende del día y es del un momento. tío, A ver. mira, es un tío que se lleva muy bien, o sea, le vale todo, no tiene ningún problema. Lo que sí que hay rallies que sí que te da un poquito más de trabajo porque le busca muchas referencias. Ahora ponme tal, ahora esas cosas un poco extrañas que a la hora de cantarlo pues cuesta, pero Claro, es que por le lo explico demás, cosas que Que él no entiende, ¿no? Que no entiende, ¿sabes? Y que no sé qué tal en Pexegueiro. ¿Cómo le pones Pexegueiro? Pues que no sé dónde está, tío. sí, así tal cual. Como la nocían tercera flecha, madre mía, tío, una flecha, ¿qué más da? Porque, Unai, tú ya empezaste de copiloto. Sí, de copiloto. Yo tengo claro lo que me gusta y lo que hago. Qué bueno, curioso, sí señor. Sí. Vale, veamos la siguiente pregunta. Claro. La de no te piensas. Pues ya No. Para ser copiloto, la verdad que hay que valer, ¿eh? Porque yo sí es verdad que ya me monté con gente muy rápida en el coche y tal. Y bueno, vas en unos test, porque la verdad que sí que aprendes muchísimo, ¿no? De ver a pilotos que van muy rápido y tal, vas pillando detalles. Pero ser copiloto es muy complicado, ¿eh? Ir tantos kilómetros clavando las notas todas, pin, es muy complicado y hay que ser valientes. Porque, Unai, tú tienes ya, digamos, una carpeta de pilotos con los que fuiste o solo haces pareja con la Mela. No, yo por ejemplo el año pasado, este año prácticamente hice casi todo con la Mela, la temporada entera, Sí. corrí con Meira en el San Froilán, luego con Darío Calviño una suelta en Ferrol y nada más. Sin en cambio el año pasado hice 27 carreras en todo el año y sí que me moví con bastante gente. Hice la Clio, la Toyota. Mi madre Madre querida. querida, 27 carreras. Lo que hay que preguntar es cuál no fuiste. Claro, acabas antes. En casa le Dos tengo o que tres. poner una foto, o sea, para acordarse de eso. Tal cual. No, pero es que aparte cada vez esto está más profesionalizado, ¿sabes? Sí. Al final, antes ibas a correr un rally nacional, te ibas un jueves y corrías y fuera. Ahora no, ahora hoy en día en los rallies lejos tienes que marchar el martes. Sí, claro, el miércoles haces... Miércoles y test. jueves entrenas. Entrenas. Bueno, si no vas a hacer test, porque si vas Ya. a hacer test ya te tienes que ir el lunes para hacer test el martes. Nosotros, ¿por qué no hacemos Y test tengo el al jefe caliente también. También, claro. Claro, es que lo que te iba a No, decir, claro. eso. Y los rallies que no te hacen correr domingo. Como, ¿qué fue? Cataluña este año. Una Cataluña, Sí, sí. sí. Cataluña Cataluña. acabamos el rally, montarse en el coche, Y vente de vuelta para aquí. para Santiago y a trabajar, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Que el lunes hay que currar. Claro. Claro, que tienes, desde Barcelona tienes 1.200, Me cago en la casi mar. 1.300 kilómetros. Muy mal. Llegarte a casa a las 4 de la mañana y levantarse a las 7. Sí. Mira, José, esta es la primera temporada que hacéis en la Toyota esta GR o ya estuvisteis el año pasado. No, el año pasado la corrimos, a excepción de Cataluña. Y bueno, son los 2 años que llevamos hecho así del supercampeonato. Y este año, bueno, salimos ya con la idea de preparar todo un poco mejor y tal. El año pasado al faltar una prueba no se pudo descartar y al final el resultado final de año también varió un poco.
Y nada, la verdad que fue un año muy duro. Hubo, bueno, problemillas que siempre pasan en las carreras, ¿no? Pero fue un año muy duro desde el principio, desde Lorca hasta el último rally. Al final no se supo nada hasta el último tramo, ¿sabes? Sí. De la Nucía, con lo cual quiere decir que tuvimos que correr mucho durante todo el año y nada, poco más. Mire, ¿y cuál te gusta más, el asfalto o la tierra? Es complicado, porque... ¿Cuál te gusta? No en el que te lo pasas mejor, porque son cosas distintas. Es que son distintos, pero es muy igual la respuesta, porque al final, mira, nosotros aquí en Galicia, sí es verdad que un problema que tenemos, y creo que es donde están metiendo la pata con todos los chicos jóvenes, es que tú ves en Cataluña, tienen la RAC con los focus de tierra, Sí. tienen tal. Aquí al final los chicos jóvenes lo único que hacen es asfalto, 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 asfalto. Si se van al supercampeonato, van a las primeras carreras de asfalto, lo van a hacer bien. Sí. ¿Cuál es el Cuando problema? pasas a la tierra, Cuando pasas a la tierra, porque la cosa es totalmente distinta. y claro, te llegan gente que ya está acostumbrada de rodar rápido en la tierra y te arranca la cabeza. Es verdad, es lógico, no... Sí, no tiene Y otra. ahora es la otra. ¿En cuál de los dos te lo pasas mejor? ¿En tierra o en asfalto? Pasar mejor me lo paso mejor en la tierra. Pero, Más divertido. Sí, pero más cómodo todavía sigo en el asfalto. Y eso que, por ejemplo, creo que hicimos rallies muy buenos de tierra, como fue Cataluña, que al final íbamos primeros a 3 minutos del segundo, en 6 tramos. Sí. Creo que tenemos un ritmo ya en la tierra bueno, hay que seguir mejorando, está claro, pero en el asfalto sigue siendo más lo mío, ¿sabes? Hay que acostumbrarse. Sí. Y Unai, tú, por ejemplo, para las notas, ¿qué es más complicado, la tierra o, bueno, el asfalto lo tienes dominado, pero en tierra te es más difícil o más sencillo? Por un lado me es más complicado y por otro me es más sencillo. Me es más complicado porque para la hora de situarte, como el coche balancea hacia los lados, te cuesta un poquito más situarte en el sitio, pero a la hora de cantar es todo mucho más lento. En cambio las frenadas te tienes que adelantar un poquito más para que prepare el coche para entrar bien en las frenadas, pero yo voy más cómodo en el asfalto también, ¿eh? También. Sí, es que en las zonas lentas, por ejemplo, la tierra necesitas saber antes de salir de una que viene después, ya sabes, porque es mucho mover el coche y tal. En el asfalto no, al final es como si fuera sobre raíles, ¿sabes? No hay que... Sí, no hay que moverlo Claro, tanto. No lo derivas tanto. claro. Pero bueno, la tierra es divertidísima. Y te puede sorprender a la velocidad que se va y lo rápido que se va en la tierra. ¿Sí? Es impresionante. Corristeis el Terra de Galicia, ¿no? Sí. ¿Y qué tal lo pasaste? Bien, lo que pasa es que fuimos muy de relax. Ah, para probar. Pero de todas maneras, llegaban con una sonrisa. Sí, lo que pasa es que porque yo los vi a la llegada Claro. del tramo, y llegaban con una sonrisa Sí. que... Teníamos... Era Cataluña. No era Sí, Cataluña. la semana siguiente teníamos Cataluña. Los coches... de Asturias. No, era el Princesa. No, era Princesa, sí, No, sí, era el sí. Princesa. Era Princesa, sí. Era Princesa, que... Entonces venían, no, de relax, pues vamos al Princesa. Sí. Pero al de relax... No, fuimos guay, pero sin meterse mucho lío, porque hubo que lavar los coches el domingo, revisarlos tal cual, y el lunes se largó el y camión. claro, que no tienes Claro. tiempo para... A ver, no es posible jugársela... Sí, de hecho íbamos todos bien avisados, ¿eh? Por favor, que nadie arme nada. No hacer el cabra, ¿no? Claro. Mira, Unai, ¿y esa experiencia de meter el coche en los circuitos, ahí tú cantabas algo o no? En el circuito, en el rally. Sí, ¿te refieres? en el Terras de Auga. Ah, sí, nosotros vamos con notas hasta el fin del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Claro, porque José, habéis hecho autocross en Arteixo, por ejemplo. Sí, hice una carrera en Arteixo y otra en Carballo, pero... No te acordabas ya. Conozco el circuito, de ir a ver carreras. Pero lo Claro. haces al revés. Sí, se hacía al Que revés. no tiene nada que ver con No, lo haces cuando claro. estás corriendo. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de ellos los conocen, pues claro. Claro, yo lo que conozco de esos circuitos ahora, a ver, corrí en su día, pero corrí una carrera en cada uno. Si me sueltas con los ojos cerrados no sé ir, ¿eh? Claro. Pero claro, de ir ver los autocross allí, joder, Sí, yo más o menos te ubicas. Claro, sé dónde estoy y más yo cuando puedo, si hay carrera de autocross, hay campeonato de España, tal, a mí me gusta ir verlo, que aparte me gusta mucho para ver el autocross, me parece una de las modalidades más divertidas que hay para ver. Yo creo que fue un acierto, acercó mucha gente que de otra manera Sí. no puede. Había mucho niño, y Sí. a los niños les molan mogollón los coches. Sí. Ostras. Mira, ¿cómo es esto de poder entrar en Breogán? ¿Os llaman ellos? ¿Hacéis, oye, yo estoy aquí, si queréis, si necesitáis pilotos o algo? ¿Cómo funcionó esto?
Pues mira, yo ya había tenido conversaciones con José Ramón Ferreiro Sí. antes de surgir esto. de que surgiera esto, ¿no? Al final, por una cosa o por otra, cuando corrí con el Skoda, nos surgió el tema del Skoda así de última hora y fue cuando nos montamos en el proyecto del Skoda y tal. Y después fue también por otra coincidencia. Coincidimos, hablamos, yo ya acababa de ganar la Gara con el N5 y tal. Salió el proyectito este de la Toyota, Jová, Copa Nacional, tal, y lo estudiamos y cuando nos dimos cuenta ya estábamos liados con la manta a la cabeza. ¿Y a ti cuándo te lo cuenta, Unai? A mí me lo cuentan en diciembre, pero muy pelado tiempo. ¿Qué te parece si vienes conmigo al Campeonato de España en la GR? Y digo, Tú dijiste hostia, pero GR. así en frío. Claro, Así en frío. Sí, así, sin anestesia ni nada, hay que ir para allá. Sí, pero tal cual. Y yo de aquella corrí con Marco San Román, que habíamos ganado la MS. Sí. Y dije yo, bueno, déjame gestionar y te llamo y me dicen, me tienes que decir mañana. Claro, O vale. sea, dando tiempo. Sí, la cultura, margen, sin- con margen. Sin presión. Sí, así, a pelo. Bueno, vale, mañana te llamo. Bueno. Y nada, y ahí fui. Y lo llamaste. Porque él y yo ya nos conocíamos de correr para Santa Polonia, al final. No es lo Corríamos mismo en que el si mismo corres con equipo. alguien que no conoces. Claro, porque tú, a ver, también digamos que necesitas referencias, ¿no? Del piloto, y a ver, este chaval, cómo es, tal, qué hizo, qué miró, dónde anduvo. Sí, claro. Hombre, Sí, y sobre todo ahora, o sea, claro, no te vas a sentar con cualquiera. no, eso yo lo hice en su momento. Y la experiencia no fue buena, ¿no? Y la verdad es que te lo haces muy bien y otras veces lo pasas mal, ¿eh? Entonces, no, eso no sale a cuento. No se da cuenta, ¿no? Hombre, claro, porque a ver, los copilotos, aquí tenemos, a mí me gusta siempre que esté el copiloto, ¿no? O sea, entrevistar. Yo, por ejemplo, cuando se entrevistan y le ponen el micro al piloto y el copiloto está allá al lado así de florero. Sí, como un espantapájaros. Y no dice nada, y digo yo, coño, a ver, ¿qué es el 50%? De hecho, Iván nos dijo una vez, el copiloto es casi el 80% de las carreras. Sí, o sea, en el Pero es que coche. no lo entendéis. ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque acabas un rally y llevas todo el puto día hablando. Y ya no quieres hablar más. Y de hecho, algunas veces le acercas el micro y te dices, espera. Y por eso dejas hablar al piloto, ¿no? Estás entre notas, vale, dale notas. Luego llega el enlace, y venga enlace, y luego no sé qué. No. No. Dejadme en paz, hombre. Bueno, tenemos aquí precisamente el trofeo que lo dieron en la Nucía, fue, ¿no? La última carrera. Sí. Que, por cierto, yo viendo las imágenes de la Nucía, eso es una autopista, tío, para hacer un rally, ¿no? Sí, pero a mí se me hizo eterno. Sí. Fue un Y a mí rally también. así con... Empezó mal desde el principio. ¿Sabes cuando empieza mal y ya tienes un mal presentimiento de que acaba mal? Pues matemático. No falla, ¿eh? Vamos para el Shakedown y subíamos de allí de la Nucía, del lado de Benidorm, para el Shakedown. Estamos llegando al Shakedown, pum, el coche empieza a dar unos tirones. Y digo, bueno, puede ser que empecemos ya así de esta hora, ¿sabes? Salimos, damos la primera pasada al Shakedown por allí para arriba y nada, el coche fallaba. Que flipa. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya le llamo al mecánico, Anxo, mira, tal. Sí, baja para abajo por la asistencia remota que ya estoy yo aquí esperando y tal. Bueno, llegamos allí, nada. Yo no sé qué tiene, tal. Pero pues el Yo coche todo esto mirando uno para el otro, como diciendo, madre Claro, mía, ¿qué ¿dónde nos hacemos? acabábamos de meter, Claro, porque le echábamos la culpa primero al cárter, pero el cárter se le acababa de cambiar por si no cogía bien aceite y entraba en modo estrategia, tal. Nada, marchamos para la asistencia, tal y cual, tumba tarambe, y hicimos el primer día de rally, casi hicimos todo el rally, el coche fallaba, no aceleraba y de repente, pum, te cortaba gas y te echaba 4 o 5 segundos sin acelerar. Ostras. Y al final... Y los petriles a 2 metros. Sí, claro, es verdad. Claro, y cuando te lo hacen en una zona de quinta, que vas a tope por ahí, te corta el gas, Sí. Sí, claro. te sube algo por el cuerpo por arriba, porque aparte la Lucía, si te sales, Sí. hay golpe, no Sí. es... Joder, aquí en Galicia al final tenemos muchísimas escapatorias, ¿sabes? Es, Claro. hombre, a ver, hay árboles y O te para tal. un árbol. Sí, pero allí es todo durísimo, ¿eh? Vayas para el lado que vayas de la carretera, para un lado hay terraplén y para otro hay montaña. Hay montaña, sí. Sí, no hay mucho por donde escapar. No enlazas con la siguiente y la Sí. otra. Claro. Y empezó así mal, tal y cual.
al final supimos más o menos de qué era el problema, que le hay que dar las gracias a Iván y a Miguel Fuster, que fue Iván quien le pidió el coche de calle a Miguel Fuster Para probar. para poder sacar el pedal de acelerador. Bueno, probamos varias cosas con el coche de Fuster y al final, dándole vueltas con Paco, el ingeniero de MSI, de Teo Martín, se dieron cuenta de que era un puente de cables. Mi madre. Un puente de cables, tío. Que ves, yo ahora que dices lo del ingeniero, estos coches ya traen conexión para el ordenador, ¿no? O sea, Sí. Llega allí el ordenador y os pone y os dice algo el ingeniero, os comenta alguna cosa. ¿O? No, los ingenieros lo que están de MSI más que nada es para ver que todos los coches estén con el mismo funcionamiento, porque los coches vienen con la electrónica bridada, tal, Sí. para que todos los coches sean iguales, todos ¿sabes? iguales. Ellos lo que hacen te extraen la data para mirarlo y analizarlo ellos y tal, y es lo que te hacen. Nada más. O sea, a vosotros no os dicen nada. Para nada. Nada. Vosotros Cada sí- uno No, a que no saque ser que sus preguntes. conclusiones. Ah, bueno, sí, nosotros, sí, claro. tú preguntas, Unai, eres curioso. No, yo tampoco. Ah, Yo tampoco. no sé, a veces porque igual te interesa saber No, a algo. Paco sí, a Paco, a MSI, al Sí, claro. ingeniero de MSI, si te interesa algo, claro que se lo preguntas y tal. pero no. Y te contesta, te dice la verdad. Contestas. Yo creo que sí que es bastante sincero. Sí, sí. Yo creo que sí. Con Sí, nosotros, aparte sabe lo que dice, o sea, fue quien empezó a hacer esos coches, controla mucho del tema. Porque, Unai, los mecánicos después, vosotros cada coche, o sea, Adrián tiene los suyos, Remuñán tiene los suyos, vosotros tenéis los vuestros Sí, o compartís. No, cada uno lleva lo... no, cada uno tiene lo suyo. Sí. Sois mecánicos, ¿eh? Vale. Yo, por ejemplo, Anxo es el chico que viene siempre, bueno, que está siempre conmigo en las carreras, que es el con el que Saxo que voy a correr, es de él este fin de semana en Feni. Ah. Que de hecho corre él también. Y yo tengo, bueno, mis dos personas de confianza, que son Moncho y Anxo, y son los que están siempre conmigo en las carreras. Adrián tiene los suyos, Román tiene los suyos. Sí. Porque la asistencia os la hace Aero Racing, Sí, con nuestros mecánicos, pero vamos siempre dentro de la estructura. de Iván. Ah, o sea, los mecánicos los llevas tú. No, bueno, son de Iván, pero son Vale, otros. pero los que están, digamos, asignados a vosotros, Sí, a claro. ti y a Unai, ¿no? Claro. Ajá, está bien eso. Sí, ¿no? Bueno, mira, Que la verdad es que también hizo un gran trabajo este año Iván, porque sí que hay que reconocer que es muy complicado un equipo como el de ellos, que aunque así desde fuera se vea un equipo grande y lo es, no es lo mismo andar con un coche solo claro. que ahora verte con 4. Es un Pues hay que cambio. gestionar 30 personas. 30 personas vais. Es que se dice muy pronto, Claro, es que hay que gestionar 30 personas. ¿sabes? Y No es ellos, fácil. dentro de que es un equipo grande, al final es un coche solo, tal, Ya. es mucho más fácil cuadrar todo, mucha menos gente, tal, pero claro, yendo tantos coches. Llega otro, tienes que gestionar. Claro. Y al final, como nosotros tres venimos juntos, no puedes sacar gente de un coche para otro, ¿sabes? Ah, claro. Si uno te viene con el 1 y otro con el 100, sí, que te da Ya. para que lo hagan los mismos mecánicos, pero Sí, siendo pero así, no. Cuando llegáis uno detrás de otro, Claro, no tienes tiempo. claro. Iván es mucho de estar Encima. echándose ahí Claro. y tal. Pues yo lo veía en Carballo, y así que llegaba y Sí, claro. iba y tal. Mm. Que la verdad que están todo, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Claro, hombre, lleva muchos años. ¿Qué tal, Sí, qué pero- tal, pero qué tal no lo tiene nada visteis que ver. Hay en otros que llevan Cataluña? muchos años y no Sí, se no hace implican nada. como se implica Sí, él. claro. ¿eh? ¿Qué tal lo visteis corriendo? ¿Lo visteis animado? Sí. Estaba como un niño con zapatos, ¿no? Sí. El día y el sol, ¿eh? Parece que se está adaptando rápido al Toyota, ¿eh? Sí, la verdad que sí está yendo bastante. A mí me sorprendió, ¿eh? Ostras. Coño. Es que lleva un año parado. Claro, lleva un año parado y de repente en Cataluña hizo segundo, ¿no? Y aparte digo, no vamos a probar. Sí, que lo entrevistamos la Ya, semana ya anterior. para la siguiente vamos en serio. Sí, exactamente. Sí. Oye, Unai, ¿tú compartes notas o algo, hablas con los otros copilotos, con Sara o con Álvaro? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí, y muchas veces repasamos el review juntos. Al final somos un equipo. Vosotros también. Luego ganas más rápido en la pista. Es pero que, somos un equipo. nosotros, por ejemplo, los pilotos, con el tema notas, como cada uno usa un poco las suyas, tampoco tienes mucha manera de... Sí, pero Claro. bueno, lo de, yo qué sé, pues a do pexejo, yo entras de Sí. esta manera o Yo, tal. joder, siempre yo comentáis trato, algo. si puedo echarle una mano a cualquier compañero, se la he hecho, ¿sabes? Claro, porque Unai, estoy pensando yo, ahora las notas que dice José.
tú si por ejemplo vas a ver las notas que tenga Sara de Adrián o Álvaro de Remuñán y tú a lo mejor dices, coño, este aquí me dijo que pasar en cuarta y vosotros cómo vais. No, nosotros en tercera. Y dices, joder, yo no tengo ni idea entonces, macho. Ah, no, eso sí que no lo... No se comparte. Eso sí que no, eso... No, igual le pregunta a Josito, oye, ¿tú esta cómo la pasas? Y él se lo dice, pero yo mirando las notas de los demás, no. Yo de hecho le pregunto, ¿está a fondo? Vale, yo apunto. Vale. Vale, yo apunto. Claro, porque al final los coches son los mismos, o sea que... Sí, pero son los mismos. Claro, y cada uno lo interpreta de a su manera. Sí, pero eso es como los reglajes del coche, ¿sabes? Hay gente que le gusta más ir con el coche duro, hay gente que le gusta más ir con el coche blando. Yo al final creo que soy el único de toda la copa que anduve con muelle duro. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso. Es un tipo bravo, hombre. No, y yo, por ejemplo, tengo escuchado a gente, no, eso es imposible, eso no funciona, eso tal, eso tal. Pues a mí me funciona, no sé si... Sí, con la forma de conducir, claro, o la forma de... Sí. Aparte me siento mucho más cómodo así, lo probé con unos muelles y con otros, en el mismo sitio, haciendo unos test, y a mí me gusta más así. Y a ti, Unai, por ejemplo, te consulta eso y dice, oye, aquí podemos poner duros o blandos, o decide él. No, tema de muelles, al final es la comodidad, como se sienta él con el coche. Claro. Sí que lo de las ruedas, sí, oye, ¿qué hacemos? ¿Arriesgamos? No, sí, lo de las ruedas sí, pero muelles y soltazos. No, se lo dejas a él. Yo le puedo decir, oye, yo noto que hace esto el coche, pero si él va como así, a mí me vale. ¿Y tú eres de los copilotos que ve la carretera o no levanta la cabeza? Depende. Ajá. Depende. En la Nucía no te daba mucho tiempo levantar la cabeza. En otros sí. A mí me gusta levantar la cabeza, ¿sabes? Para dar justo en la clave donde tienes que darle la nota. Por ejemplo, él cuando pone las referencias, yo aunque le proteste un poco, que es un poco por joder, claro, yo también me fijo en las señales y en ese tipo de cosas. Ajá. Bien. Claro, para aprovechar a cantar en ese punto que tú quieres, ¿no? Sí, justo. Y yo creo que esa no es la única cosa, que soy así un poco peculiar, ¿sabes? Que tengo que tener muy bien anotado dónde me quiero meter, dónde tengo que salir y tal. En eso sí que... Porque lo necesito. Cuando llegas allí a tope, yo lo necesito, ¿sabes? Igual hay gente que no lo necesita. Así como para otras cosas soy un poco pasota, ¿sabes? Para eso tiene que ser así. Tiene que ir como me dice 2 veces, pon ahí, Pon asterisco, ¿no? Pon ahí que me va a hacer falta, ¿eh? Sí. Trajiste el lápiz ese que marca negro fuerte. Claro, efectivamente. Oye, ¿y le cambias el tono, por ejemplo, si lo ves un poco nervioso o algo, le cambias el tono de cantar o eres lineal? No, lineal. Ajá. Solo le remarco en las frenadas así salvajes o las que son a fondo, ¿sabes? Que son zonas que dices tú, están a fondo porque no veo el final, y lo es, pues sí, se lo recalco. Pero aparte, lo que tenemos hablado, que le gusta es la tranquilidad, paz y ¿sabes? Que vaya fluyendo. Vale. Sí, no hace falta. Final... Aparte es un tío que no se pone nervioso, ¿eh? Ah, qué bueno. Yo no estoy nervioso. Vale. Es un tío que no se pone nervioso. Tú se lo tendrías que notar, seguro. A ver, al final es lo mismo que te pongas nervioso, que no. Al final, si te pones nervioso, lo que vas a hacer es cometer más errores, ¿sabes? Sí, correcto. Eso está claro. Al sí, final... y yo para eso también voy muy sereno, ¿eh? No. Y el de al lado, cuanto más tranquilidad te vaya dando, ya hay cosas en el entorno que te van a dar nervios, ¿sabes? No hace falta que el de al lado más. También, claro. Bueno, Unai, ¿te dijo algo de la temporada que viene o esperará al día anterior? No te va a llamar los días antes. Mira que mañana marchamos. Bueno, aún hablamos aún hace un poco, pero como no sabemos nada, así que... Tal cual, aún hablamos hoy por la mañana. Vale. Está bien. No, pero de momento no tenemos nada claro, ¿no? Sí, lo que sí que tenemos son las 2 carreras. Claro, porque tenéis el premio, que son 2 carreras. 2 carreras con Rally 2. Y bueno, si se puede, la idea es intentar sacar un proyecto para la temporada en el supercampeonato. Para el supercampeonato, ya. Sí. A ver,
poniendo un poquito cada uno su granito de arena, vamos a intentar que sea viable. Sabemos que es una cosa muy complicada de sacar adelante porque se necesita muchísimo dinero, pero bueno, vamos a ver en los próximos meses lo que se da juntado y lo que se da hecho. ¿Y sería con Toyota? Sí, claro, nuestro objetivo principal es sacar un proyecto con Toyota. Llevan 2 años apoyándonos. Claro. Creo que tanto José Ramón Ferreiro como la gente de Toyota se lo merece y siempre vamos a estar a su lado. Bueno, son las 23:55 y 30 segundos, nos queda nada, 30 segundos nada más. Oye, Unai, felicitarte, Unai Conde, felicitarte por ese subcampeonato. Sigue aguantando a Josito, que parece que es un tío tranquilo, según dices que tú. lo siga frenando. Es muy bueno natural, si todos son igual. ¡Ay, qué bueno! Bueno, Unai, oye, un saludo y enhorabuena y muchísimas gracias por atender a esta llamada de Escape Motor a estas horas de la noche. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludinho. un saludo. Venga. Bueno, chao, chao. ahí estamos. Ese, en el Cigaplan, exactamente. Y don José, campeón de la Junior en la GR Yaris Cup Spain, que conseguiste además, ¿dónde lo tenía? 106 puntos en total, ¿no? Bueno, sí. 106 y el que ganó Sergi 131. Bueno, oye, pues cuando tengas proyecto para el año que viene, pues aquí tienes los micros de Escape Motor y nos vienes a contar. Pues esperamos vernos pronto. Sí, perfecto. Pues así. Ojalá. Ojalá sea. De eso se trata. Bueno, y nosotros vamos a tomar la tortilla con 2 fogones allí en la grela. Y nada, nos veremos el próximo jueves aquí otra vez. Así que, gente, Marta, un saludo. Andaba por ahí Fabián Cancela, andaba Dani, Juanillo, Oscar Cubeiro, Jesús Ángel, un placer, me alegra mucho verte de nuevo por aquí. Sí, que faltaba siempre. Dale caña para arriba. Carmen María desde Asturias. ¡Vamos!